36 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Repitan conmigo: amarás al Señor, y amarás a tu prójimo. Ahora mire al que tiene al lado derecho y dígale: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Amén. Ya vamos descubriendo las tareas de la iglesia: amar a Dios y amar al prójimo. Y vámonos rápidamente a Mateo 28, 19. Dice el Señor, después que Él resucitó de entre los muertos, y le da la gran comisión. Y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que sabemos que es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Amén. Amén. Miren, entonces aquí encontramos otras tres cosas que debe hacer la iglesia. Dijimos, la primera es amar a Dios, la segunda amar al prójimo, la tercera ir y hacer discípulos, la cuarta bautizarles y la quinta enseñarles. Amén. Las tareas de la iglesia, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Nada que haya creado Dios está sin un propósito. El sol tiene un propósito, la luna, las estrellas, el agua, el oxígeno, hasta tu misma vida tiene un propósito en Dios. Y la iglesia no es la excepción. Cuando Jesús, aún antes de que el mundo fuese creado, pensó en la iglesia, porque la iglesia era ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Jamás la gente pensaba en que Dios fuera a formar de judíos y de gentiles un pueblo, un cuerpo, una familia. Jamás eso estaba en la mente de los judíos y menos de los gentiles que no conocíamos a Dios. Porque la iglesia, permítame decirle esta mañana, la iglesia es universal. Amén. La iglesia no es solo este rótulo que tiene Pentecostal Unida. Amén. O fulano de tal. La iglesia somos todos aquellos que en cualquier lugar invocamos el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La iglesia estaba en la mente de Dios. Pero ¿para qué iba Dios a tener una iglesia? ¿Para qué iba a haber una comunidad de creyentes? ¿Para qué iba a reunirse un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes culturas? ¿Para qué Dios iba a formar la iglesia? Y eso es lo que quiero esta mañana que usted entienda, porque si hay algo hermoso, porque si hay algo digno de que uno apoye en el mundo, es la iglesia del Señor. Amén. La iglesia es el concepto más alto. La Biblia dice que Dios no ama tanto a nada en el mundo como ama a la iglesia. Amén. La Biblia dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Quiere decir que Dios no ama edificios, ni puentes, ni avenidas. Dios ama a la iglesia. Gloria a Dios. Y aunque la iglesia está compuesta por seres imperfectos, la iglesia es el concepto más perfecto en la mente de Dios. Porque es cierto que la iglesia, a través del tiempo, muchas personas se desaniman de las iglesias. No voy a las iglesias porque son hipócritas, dice alguno. No voy a las iglesias porque no se preocupan de uno. Solo se preocupan del dinero, de mi billetera, dice otro. Pero en esta mañana quiero decirle que la iglesia está en la mente de Dios. Amén. Y ocupa un lugar importante, el más importante en el corazón de Dios. Muchas personas creen que esto es solamente que se le metió al pastor Néstor, como llegó una vez una señora donde un pastor con un muchacho de unos 17 años y le dijo: vea pastor, este muchacho no quiere trabajar, no quiere estudiar, entonces que sea pastor. Porque la gente cree que los pastores no trabajan.
que los pastores se ganan la vida sin trabajar, pero no hay un trabajo más honroso que servir a Dios y levantar un pueblo para la honra y la gloria del nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Y siempre le digo a la gente, porque la gente tiene el concepto de que la iglesia es un museo de perfecciones, pero la iglesia es un hospital de heridos. Por eso la iglesia no debe ser excluyente, sino incluyente. La iglesia debe tener un clima de aceptación con todos. No dicen amén, pero así es. La iglesia debe tener un clima de aceptación. Aceptamos a todas las personas, tal y como llegan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente piensa que la iglesia, y mucha gente de afuera dice: no voy a la iglesia porque yo pensé que eran perfectos. No somos perfectos. Tengo un lema que lo aprendí y se lo digo a la gente, y es que ya se lo dije a ustedes: si encuentran una iglesia perfecta, no asista porque se la tiran. Amén, 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 amén. Porque la iglesia somos imperfectos. Lo que somos es por la pura gracia de Dios. Pero la iglesia debe dar una mirada afuera al mundo. Para mí este es un mensaje clave para este tiempo. Porque hay hermanos que se aíslan tanto del mundo, se meten en una burbuja para que el mundo no los toque. Pero cuando usted se mete en una burbuja para que el mundo no lo toque, usted tampoco podrá tocar al mundo. Amén, amén, amén. Y necesitamos tocar al mundo. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? En estas dos declaraciones, escriban eso: el gran mandamiento y la gran comisión. Jesús dejó las tareas de la iglesia, los propósitos de Él con la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Amén. Y quiero decirles que cuando uno entiende esto, permítame decirlo con el corazón, cuando yo entendí esto, mi vida cristiana se volvió más simple, más sencilla. Porque ¿para qué uno está en la iglesia? Algunos dicen: para no descarriarse. Otro dice: no, porque si uno se sale de la iglesia, Satanás los zarandea, se los lleva para el mundo y es la cosa más fea. Y resulta que la iglesia Dios tiene propósitos eternos con la iglesia. Estar aquí hoy en esta asamblea es estar haciendo de las cosas más importantes que hay en el mundo. Le vuelvo y repito: Jesús no ama a la OEA o a la ONU, Jesús ama a la iglesia. Y la gente, cuando entiende esto, uno dice: yo quiero estar en la iglesia del Señor. Y vuelvo y repito, no es solo esta, la iglesia del Señor somos todos los que invocamos el nombre de Cristo. Yo me identifico mucho con hermano Néstor en el sentido de que debemos dejar el sectarismo, porque hay personas que dicen: solo esta es la iglesia. No, la iglesia se llama de muchas maneras en muchas partes. Yo conozco iglesias que se llaman Vino Nuevo, no sé qué. Bueno, muchas iglesias que son del nombre de Jesús. Amén. Y estas iglesias están haciendo la misma labor que hacemos nosotros, uno de una manera, otro de otra. Pero lo importante es que se predica a Jesús como el único Dios, como el único Señor, como la única esperanza que hay en el mundo. Hay nombres hasta raros de iglesias. Hay iglesias que llaman que los 12 panes, que no sé qué. Hay otra que llama saber quien pueda. Bueno, cualquiera que sea. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? Primero, la iglesia existe para adorar a Dios. El primer propósito que Dios quiere que la iglesia desarrolle es la adoración. Y adorar no es cantar canciones lentas, ni levantar las manos solamente. Esa es una expresión de adoración. Adorar es todo lo que nosotros hacemos con nuestro diario vivir. La adoración no es un momento, la adoración es un estilo de vida.
La adoración es amar a Dios en extremo. Por eso dice el primer mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 613 mandamientos se resumen en uno. Tantos 613 mandamientos había en la ley y se resume en uno solo: amarás al Señor tu Dios. La adoración es amar a Dios en extremo. Por eso no solo se dedica a un momento en una iglesia. La adoración, usted adora a Dios cuando está en su casa. O si no, debe adorarlo. Usted adora a Dios en su trabajo. Todo en su vida debe constituirse en un acto de adoración a Dios. Su trabajo, su ejercicio, su descanso, su evangelización, venir a la iglesia, toda nuestra vida es un acto de adoración. Por eso cuando adoramos y sabemos que yo vivo para adorar a Dios, que Dios me creó para que lo adore, la adoración se constituirá en algo que lo haré de una manera tan lógica, tan simple, tan sencilla, que sé que donde quiera que esté, estoy adorando a Dios con mi vida. Eso evitará que vivamos vidas dobles, unas aquí y otras en la casa. Porque sé que en mi casa debe ser el lugar donde más adoro a Dios. Porque al fin y al cabo usted viene aquí 2 horas el domingo, 2 horas el miércoles o qué sé qué día, pero usted en su casa está siempre, y usted donde quiera que esté, usted es un instrumento de adoración a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es solamente cantar, no es solamente tocar un instrumento. Adorar es todo lo que hacemos con nuestra vida para la gloria de Dios. Cuando aprendemos que adorar es un propósito que Dios tiene conmigo, que Dios me creó. Mi esposa dijo una frase tremenda ahora, y es que cada persona en el mundo debe descubrir el propósito para el cual Dios lo ha creado. Amén. Y el propósito más grande es que Dios te creó para que lo adores. Amén. La Biblia dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Hay personas que le están buscando sentido a la vida y van a los vicios, y van a la droga, y van al sexo, y van al satanismo y no encuentran sentido. Pero cuando entienden que Dios los creó con un propósito para que lo adoren y lo adoran, la vida encuentra el verdadero propósito sobre esta tierra. Denle un aplauso al Señor si así lo creen. Diga conmigo: existimos. Dígalo todo fuerte: existimos para adorar a Dios. Si usted no adora a Dios, usted no encontrará el propósito de su vida. Podrá tener dinero, podrá ser la más bonita o el más feo que un carro por debajo, podrá hacer lo que sea, pero usted no encontrará el propósito de Dios para su vida. Y la iglesia existe para adorar a Dios. Amén. Hay expresiones de adoración como cantar, orar, aún dar. Cuando usted da sus diezmos y sus ofrendas, está adorando a Dios. No dicen todos amén, pero así es. La Biblia dice: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando uno entiende que todo es de Él y para Él, eso es adoración. Yo no digo tener nada mío. Mi familia no es mía, es de Dios. Mi casa no es mía, es de Dios. Mi coche no es mío, es de Dios. Todo es de Dios. Todo es para Él. Cuando la gente no entiende la adoración, se sienten los dueños de todo. Y por eso fracasan en la vida. Se vuelven seres materialistas. Se vuelven personas tan apegados a las cosas que por eso el día que les falta son infelices, porque se apegan a relaciones, se apegan a cosas, se apegan a personas
Yo siempre le digo a la gente, solo apéguese a Dios, porque Él es el único digno de que usted lo adore con todo el corazón y con toda la vida y con toda la... El más grande mandamiento es amarás. Hay otra cosa interesante en este texto, y es que usted no debe seguir a Dios por miedo, sino por amor. Amén. Y le digo a la iglesia, hermano, cuando evangelicemos a nuestros hijos y a la gente, no le metamos miedo, terror y pánico a la gente, enseñémosles a amar a Dios. Amén. Cuando un muchacho empieza a amar a Dios, la vida le cambia. Amén. Eso es como cuando nosotros yo tuve un padrastro muy horrible y en la casa le teníamos miedo. Cuando pedía un pañuelo le empacábamos toda la ropa, a ver si se iba. Se levantaba al baño en la noche y cuando llegaba ya encontraba la cama tendida. Y esas personas lo que hacen es que uno les tenga miedo. Y entonces cuando él venía todo el mundo era así y se manejaba bien, no todos anticos. Pero cuando él se iba, ¡ah!, todo el mundo, porque simplemente le teníamos miedo. Pero Dios no quiere que tú le tengas miedo. Dios merece que tú le tengas amor. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Gloria a Dios. Tu vida fue hecha por Dios. Tu vida fue creada por Dios. Y hasta que no entiendas el propósito de tu vida, no serás feliz sobre esta tierra. Y cuando la iglesia entiende, jóvenes, que ustedes no están aquí por miedo, y lo he dicho mucho, y Pablo lo dice, la Biblia lo dice, y el Señor lo dice, su gran mandamiento es, amen al Señor con todo su ser. Así tendremos una iglesia en santidad. No la santidad impuesta por una organización o por un pastor, sino la santidad que nace de un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Que si me ven no hay problema, si no me ven tampoco, porque donde yo esté está Dios y yo vivo para adorarlo a Él. Eso es adoración. Y cuando usted adora a Dios, su vida coge el sentido más grande. Somos felices. Aprendemos la verdadera razón de estar aquí sobre la tierra. Hay gente que dice, estoy aquí en la tierra para sufrir. El destino me trajo, el universo me trajo. No fue el universo, no fue el destino. Hubo un Dios que te creó para que tú lo adores con todo el corazón. Y así tu vida va a ser feliz. Qué bueno que nuestros jóvenes en la iglesia entiendan que aquí no es por miedo o por cargo, sino por amor al Señor. Amén. Yo lo amo a Él, porque Él me amó a mí. Siempre digo una experiencia que tuve en cierta ocasión. Un joven en Medellín me dice, pastor, vivo en un barrio terrible, mis amigos son horribles, son marihuaneros, son ladrones, son de todo. Y ellos me invitan a hacer lo malo. Me invitan a robar, me invitan a todo eso. ¿Y sabe por qué no lo hago? Le dije, ¿por qué? Yo, por mi papá. Y yo con mi mente religiosa le dije, ¿por qué? Porque te castiga, porque te pega, te echa de la casa. Me dijo, no, mi papá ha sido tan bueno que él no merece que yo le haga eso. Qué lindo es que usted diga, yo puedo hacer muchas cosas, pero no las hago porque yo amo a Dios de todo corazón y quiero honrarlo, quiero agradarlo por mi vida. No es porque la iglesia te lo impone. La gente dice, es que si uno va allá, le toca dejar esto, dejar aquello, dejar lo otro. Ojalá que no sea por eso, sino porque es que yo amo a Dios. Yo vivo para amarlo. Yo vivo para adorarlo. Por eso cuando venimos a la iglesia, la adoración fluye más fuertemente. ¿Cuántos dicen amén? Porque venimos no es solo adorar, es un momento de adoración el que tenemos. Hay gente que cree que viene a la iglesia y le dice al Señor, bueno Señor, nos vemos dentro de 8 días. Puede bien la iglesia, quedó bonita. No, el Señor está contigo donde quiera que vayas.
Por eso el culto a Dios, más que reunirnos, es mi vida entregada a Él. Ese es el culto racional, porque donde yo estoy, Dios está. Yo quiero decirle, Dios conoce su vida. Adórelo donde quiera. Usted puede adorarlo, y no solamente es expresarle ciertas palabras. Había una hermana que decía: ay, hermano, yo me baño con vestido. Ay, hermana, queda mal bañada. Porque es que me da pena con Dios. Hermana, Dios la formó. Se pone usted con cosas. Señora, Señor, ya vengo, espere, señora. Así es, hágale pues, no se demore. Adore a Dios donde quiera. Usted vive para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El primer propósito, la primera tarea de la iglesia es adorar a Dios. Y qué bueno es hacerlo. La segunda tarea, voy rápido porque el tiempo no alcanza, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa ministerio o servicio. Nosotros fuimos creados para servir a Dios. Amén. Se lo digo otra vez, fuimos creados Amén. para servir a Dios. Amén. El servicio no es una opción. El servicio es lo que debo hacer para Dios. Amén. Es mi misión de vida. Servir como Él sirvió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo le sirvo al Señor de muchas maneras, no solo aquí en el púlpito, lo he dicho, le sirvo donde quiera que vaya. El Señor dijo: cualquier vaso de agua fría que usted dé en mi nombre, recibirá recompensa. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y vinisteis a mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y Él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Servir. Servir porque es mi deber, es mi responsabilidad, pero también es mi privilegio. Yo le sirvo al Señor. Y por eso Él me ha dotado de dones, de talentos, de ministerio para que yo le sirva. Y la palabra, ya lo sabemos, ministerio es servir al Señor. Y cada uno, según el don que Dios le ha dado, debe ministrarlo a los demás. Hay un problema, voy a decirlo rápidamente, con los dones, varios problemas. El primero es el desuso. Hay muchos dones que ya no se usan en la iglesia. Y no estoy hablando solo porque cuando hablamos de dones, hablamos solo del don de echar fuera demonios. Le hablaba de los cazafantasmas ayer. Del don de sanar enfermos, del don de... Bueno, los como que digan que sí tengo fuerza. Pero hay dones tan sencillos como el de servir. El de servicio es servir. No todos enseñan. No todos hacen milagros. No todos sanan enfermos. Amén. Porque como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Por eso, y nosotros a veces nos dedicamos más a los dones que, wow, uy hermano, usted está en la gloria. No, hay dones tan sencillos como el de hacer misericordia. El don de dar. Cuando hablo del don de dar, hablo de que hay personas que tienen el dar como un don, dan más del diezmo y la ofrenda, dan porque sienten de corazón hacerlo. Amén. Hay que servir porque lo somos salvos para servir. Sírvale a su mamá. Amén. Ay, joven, yo quiero irme de misionero, quiero las misiones. Pero en la casa no hace nada, en la mañana y por la tarde descansa. Yo quiero ser, el pastor necesita algo. No, yo no voy, porque hermanos, por favor, aterricemos.
Es que a veces nos metemos a la cabeza, como digo, tantas cosas. Servir es eso, sírvale a su papá, sírvale a su mamá. Amén. El que los quiere en lo natural puede ser usado en lo sobrenatural. Amén. En las pequeñas cosas. En las cosas sencillas de la vida. Sírvale a la gente. Sírvale al no creyente. Amén. Gloria a Dios. Una vez llegó una familia a vivir cerca de la iglesia donde estábamos pastoreando y estábamos ese día construyendo el templo, haciendo unas vigas, y yo vi que esa gente llegó y era un pobre señor con la señora, y yo le dije a los hermanos, paremos palas y todo eso y vamos a ayudarles a bajar el trasteo a los vecinos, a bajar la mudanza, el trasteo, no sé cómo le llaman aquí. Y sí, nos fuimos, la llevamos a bajar la nevera, la estufa. Y esa, ay, qué pena. ¿Y usted es el pastor? Sí. ¿Y usted solo de la iglesia? Sí. Ay, estos días los acompaño. Sírvale a la gente. Sea una persona que sepa que todo lo que usted haga es un servicio de adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sírvale a su esposa. Amén. 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 Sírvale a sus hijos. Amén. Sírvale a la iglesia. Y cuando, mire, es que David, él servía cuidando ovejas. Y Dios lo sacó, fue de allá precisamente. Bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero ser ministro, quiero ser misionero. Pero David estaba allá cuidando las ovejas. Y cuando el papá lo mandó, ya lo habían ungido por rey. Y lo mandó a hacer un mandado. Vaya, lleven estos panes y estos quesos a sus hermanos. Y le digo, no, ¿cómo así? Está tratando con el rey. ¿Cómo así? ¿Va a mandar usted al rey a llevar quesos y panes? No, él fue, pero fue tremendo. Dice, dejando las ovejas al cuidado, se fue a llevarle a eso. Y mire, jóvenes que están aquí, que tienen un gran futuro en el Señor, sirvan de corazón a Dios en las cosas más sencillas de la vida. Eso es sencillo, llevar unos panes y unos quesos. Pero allá fue el lugar y el momento donde Dios lo llevó a la gloria, porque allá fue que salió Goliat y allá fue donde lo venció con una piedra. Amén. Yo soy un muchacho criado en la iglesia. Tengo 51 años y siempre estaba en la iglesia, excepto algunos años que no volví. Y uno se pone a ver que uno no es porque sea uno. Y la gente piensa que la grandeza está en no sé qué elocuencia, sino en saber servir al Señor. Y yo me acuerdo cuando me bauticé, yo era policía en Colombia y a veces nos tocaba trasnochar, servicios toda la noche. Y yo me iba para la iglesia a orar solo, nadie me decía venga, ore, no ore. Y mi pastor iba a visitar y yo, pastor, lo acompaño. Hay que hacer esto. Yo iba, no por sobarle el saco al pastor, sino porque yo pienso que yo creo que lo mejor en la vida es servir. Amén. Y ese es el corazón del alma del cristianismo, el servicio a Dios. Usted no sabrá que, pero yo en qué sirvo, hay tantas cosas. Allá afuera hay un mundo necesitado de que tú le sirvas. Estos días una chica de la iglesia, estuve hablando con ella, ella estudia trabajo social y psicología en la Universidad del Valle. Estaba hablando porque quiero hacer una fundación en la iglesia y dije, tú eres la persona indicada, ¿quieres ayudar? Claro, pastor. Y bueno, y vamos a orar. Y me dijo luego, pastor, tengo que decirle algo. Hay un proyecto que he querido hacer hace tiempo. Y le dije, ¿cuál es? Me dijo, es ir a los hospitales y ayudar a cuidar o darle ayuda a los que cuidan a los enfermos, porque la gente se interesa más en el enfermo que en el acompañante. Y usted sabe que en nuestros países hay personas que van a acompañar al enfermo y no tienen sino una comidita, no tienen a veces ni con qué bañarse, están ahí día y noche acompañando al enfermo. Está interesante. Me dijo, ¿sabe por qué, pastor? Porque cuando yo era niña, y aún hace poco, yo sufría de los bronquios y los pulmones. Y me tocaba quedarme en el hospital hasta 40 o 2 meses.
Y mi mamá era la que sufría ahí. A mí me daban desayuno, comida, pero a ella no. Y yo quisiera que Dios nos use para ir a esos hospitales donde hay personas necesitadas, llevarles una comida, llevarles un kit de aseo, llevarles una palabra en el nombre del Señor y una oración por ellos, y tratar de ayudar a la gente que tanto necesita de Dios y de algo también en especial. Eso es servir. Está sirviendo a Dios. Quizás no es una gran predicadora, pero es una mujer que está sirviendo a Dios. Servir es el segundo propósito, la segunda tarea de la iglesia. Lástima que en algunas iglesias solo sirven los mismos 20. Y las mismas personas, porque los demás quizás no se involucran o porque no hay un proceso de involucrar a la gente. Pero yo quisiera esta mañana decirte, dile Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ora a Dios, y le va a decir, esa es la oración más peligrosa que usted va a hacer. No, pues, no ore así a la carrera. Porque cuando usted le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estás haciendo la oración más peligrosa de tu vida. Porque Dios puede poner en ti un deseo, un sentir por hacer algo para Él. Aún yo veo aquí personas nuevas que pueden ser grandes servidores de Dios. Hacer cosas, ayudar niños necesitados, refugiados. No sé estos países que necesiten, pero ahí está la iglesia para servir a la gente en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales y en sus necesidades emocionales. Sirva en esas tres direcciones. Y sirva a creyentes, a no creyentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a ver que el reino de Dios se va extendiendo cuando usted hace eso para la gloria de Dios. ¿Cuál es la primera tarea? Adorar a Dios. Segunda tarea, amar a Dios, que es servicio. Tercera tarea, está en la gran comisión: ir y hacer discípulos. Eso se llama evangelización. La tarea de la iglesia de evangelizar al mundo. La tarea de la iglesia de hacer discípulos para Cristo. La tarea de la iglesia no es solamente ir a condenar a la gente, porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo. ¿Usted quién es para condenarlo? Es ir a salvarlos, amarlos para que se salven. Es esa tarea de ser prudente, de ser sabio, de procurar amar a la gente tanto que pueda darle la palabra de Dios en el tiempo necesario. Como madres, como padres, tenemos hijos o tienen hijos que no se han convertido al Señor, y su tarea es amarlos. No se vuelva hostigosa con la palabra o hostigoso con la palabra. Mamá, el desayuno, no solo de pan vivirá el hombre, hijo mío, sino de todo. Mamá, la ropa, el Señor te vestirá con vestiduras blancas resplandecientes. Hay hermanas que a todo le ponen la Biblia. No, tampoco se vuelva tan fastidioso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es que a todo tienen un versículo, y ve cómo lo hacen. Lo sacan del contexto. No, sírvale a sus hijos, ámelos, sea prudentes, ore por ellos y con sus familiares. Yo les decía el jueves, relaciónese con ellos. Amén, amén. Vaya a sus fiestas. Usted no se emborracha, usted no fuma. Amén. Pero usted tampoco va a ir a reprenderlos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. No, vaya, salúdelos, ¿cómo están? Amén. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? Amén, listo. Amén. Así es, así, amén, amén. Así es. Coma, porque eso sí, no tomamos, pero comemos. Amén. Que da miedo. Y la familia va a decir, vino fulano, vino fulanita, ve, tanto tiempo sin venir. Se nos ha metido el texto de que no debemos tener comunión entre la luz y las tinieblas. No aplica para esta ocasión, porque lo que el Señor está diciendo es, antes vayan y hagan discípulos. Amén. No es vengan y háganlo, sino vayan y hagan discípulos. Amén. Gloria
que la iglesia ahora está tan metida en sus cuatro paredes que ya se nos olvidó la gran comisión. Ya no es ir y hacer, sino vengan y los hacemos. Es vayan y hagan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ámenos. Yo una vez prediqué en Guayaquil y hablaba de esto a los jóvenes. Y con el tiempo me escribió un muchacho y me dijo: pastor, le agradezco lo que nos enseñó, porque yo llevaba tantos años sin reunirme. Creo que en Ecuador se reúnen los 24 de diciembre en las noches a hacer una cena, ¿cierto? Sí, amén. Dicen amén los ecuatorianos. Y se reúnen la familia, ¿verdad? Y entonces este muchacho hacía años no iba porque él decía que no iba, tenía comunión con él. Pero él fue cuando oyó la palabra de Dios que le habló y fue y dijo: pastor, todos se aterraron cuando me vieron allá. Y entonces yo llegué y entonces nos fuimos a comer. Todos dijeron: pues que ore el evangélico por la comida. Y todos se rieron así como ustedes, todos ahí, los primos y todos riéndose. Y él dijo: pues vamos a orar. Y se acordó de la enseñanza, dijo: sí, Dios me tiene aquí como un testimonio. Entonces dijo: voy a orar. Y cuando fue a orar, pues todo el mundo como para reírse, pero empezó a orar y el Espíritu Santo empezó a usarlo. Y terminó esa oración y todos estaban llorando y diciendo: qué bonito lo que has hecho hoy, jamás habíamos oído. Eso es. ¿Cuánto dicen amén? Comparta la palabra, vaya, haga el grupo pequeño de amistad, traiga personas, ore. Hay gente que llega de nuestros países muy estresado, ¿cómo se dice? Tristes por dejar su familia. A esas son personas que hay que ayudarlos cuando llegan a estos países. Yo ya conocí en Colombia personas que eran terribles y ahora son santos aquí. Allá no se convirtieron, aquí están todos convertidos. Porque la gente, esos momentos de estrés, de angustia, por una separación, por un divorcio, porque dejó su familia, se vuelven más susceptibles a la palabra de Dios, más sensibles a la palabra de Dios. Ustedes están aquí, como dijo mi esposa, y hemos dicho con el propósito de Dios, no solo que vivan bien, que tengan paz, sino que hagan discípulos a todas las naciones. Y lo bonito es que cuando usted hace un discípulo, ese discípulo puede trascender a otras generaciones. Siempre cuento el caso en mi familia, fue así. Mi tío Orbey, que lo conoce el hermano Néstor, un gran hombre de Dios, era paralítico, desahuciado de los médicos. Y mi abuela lo sacaba allá en una silla y lo sentaba y lo amarraba porque él se iba para los lados, para adelante, porque era todo desguanguado, decimos allá en Colombia. Y un ancianito llamado Manuelito, el hermano Manuelito, pequeñito así, pequeño, un hombre sencillo, fue por allá por donde vivía mi abuela a evangelizar un día. Y entonces le dijo: Señor, le dijo: joven, ¿usted cree que Cristo lo puede sanar? Y él, así como muy desanimado, así por su enfermedad, dijo: yo creo. ¿Quiere que lo llevemos a la iglesia? Si quiere me puede llevar. Qué bueno. En esa salió mi abuela, que era bien católica. ¿Qué están haciendo estos evangélicos aquí? Y en esos años, hace 50 y pico de años, era peor. Ustedes son malos y van a dañar a mi hijo. ¿Qué le van a hacer a mi hijo? Pero mi tío le dijo: ma, yo quiero que me lleve. No, mi hijo, ¿cómo le ocurre? Le estamos rezando a San Martín de Porres, a todos. ¿Cómo se le ocurre? No, mamá, lléveme, yo quiero que me lleve. Y ella lo llevó, pero mi abuela dice que ella decía, porque ella ya durmió en el Señor, que era mirando a ver qué le hacían a su muchacho. Pero dice, y estaba predicando un pastor, me acuerdo del nombre, James Sepúlveda. Esa era la noche. Y ese pastor brincó por la plataforma y se fue y puso las manos sobre él. Y dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mi tío dice: en el momento que ese hermano puso las manos, yo sentí un gozo tan grande que dije: así me quede paralítico, yo siento algo que nunca había sentido en mi vida.
Pero al momento que él estaba pensando eso, sintió un corrientazo en todos sus huesos. Y en esa noche mi tío Orbey, que él hasta escribió un libro, se llama de la silla de ruedas al púlpito. Él salió caminando así y la gente salía en pijama esa noche, las vecinas y todo el mundo viendo un gran milagro. Lo que Manuelito sembró, ese pequeño anciano sencillo, ha transcurrido que mi madre se convirtió, mis hermanos se convirtieron, yo me convertí, mis hijos se convirtieron y mi nieta se convirtió ahora. Cuando usted salva un alma en el nombre de Jesús, por su vida, su testimonio, su mensaje, está salvando generaciones. No teman de dar testimonio del Señor. Él hará la obra, pero acompañe ese testimonio de sabiduría, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Y sea sabio, porque a veces la gente los llama deje el cigarrillo, deje el trago, deje esto, cambie aquello, déjelos, solo hábleles del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recíbalos en la iglesia. Me alegra ver jóvenes aquí, señoras, todos que han venido y todos los hemos recibido. Y no está alguien, bueno, ¿y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo se va a poner aquello? ¿Y cuándo va a dejar lo otro? Deje, hermano, que sea Dios quien haga la obra en la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que conozcan al Señor. Lo demás lo hace Él. Pero usted no esté ahí, ¿qué hubo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Porque lo que hace es fastidiar a la gente. Mucha gente se ha ido de nuestras iglesias porque empezamos a hacer. Y no es eso. Jesús nos dijo, hagan esto, no, hagan discípulos. Un discípulo es un estudiante. Es alguien que aprende de otro lo que yo sé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero es ese propósito, esa tarea. La primero es adorar, segundo es servir, tercero es hacer discípulos o evangelizar. Cuarto, bautizarlos. Eso es amarlos en comunión. La iglesia existe para tener comunión unos con otros. Porque el bautismo es símbolo de salvación, pero también es símbolo de comunión. Amén. Amén. Y la Biblia aparece 58 ocasiones en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros. Ámense los unos, oren los unos, ayúdense los unos, edifíquense los unos, exhortados los unos, porque el Evangelio más que creer es pertenecer a la familia de Dios. No es bueno que hayan cristianos a lo estilo llanero solitario. No, me encantó lo que hicimos esta mañana, los grupos pequeños de amistad, porque es allá donde se vive la verdadera comunión. Aquí nos saludamos y todo, pero la verdadera comunión se vive allá. Cuando sabes cómo está tu hermano, qué necesidad tiene, qué petición está pidiendo al Señor, qué alegría tiene en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera comunión. Y amémonos. Hasta la Biblia dice, soportaos los unos, porque hay algunos que son muy pesados. Y hay que soportarlos. Una vez un diácono horrible me dijo, es que yo en esta iglesia soy una columna. Le decí por lo pesado, hermano. Era más cansón. Bueno, no digo la palabra. Sí, y hay gente que hay que soportarla en la iglesia. Porque tienen problemas, porque de dónde vienen, la formación que le dieron. Pero hay que amarnos, perdonarnos, soportarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La comunión es importante. Y Dios, la iglesia, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero la iglesia no es una institución, no es una organización ni una denominación. La iglesia es una familia. Que somos organizados de otras cosas, pero ante todo es una familia. Y eso de amarnos, de ayudarnos, de soportarnos, de preocuparnos los unos por los otros,
Eso es de Dios. Y esa es una tarea que Dios te creó, Dios te formó para ser miembro de su familia. Diga conmigo, fui formado para ser miembro de la familia de Dios. En Efesios 2:19 Pablo dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, o sea, extraños. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bueno es amarnos, amén. Tolerarnos, ayudarnos. No estamos aquí para juzgarnos. Aún si un hermano ha cometido una falta, dice Pablo, ustedes como espirituales restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Porque yo he visto iglesias que cuando hermanos los ven fríos o están un poco mal, hasta les dejan de hablar. Todos los tratan de adiós, hermanolo. No, por favor, Dios no tiene hijos de primera y de segunda. ¿Cuántos dicen amén? Y además respete a la gente. No, yo digo un hermanolo a alguien y no le doy la mano y ya no le digo Dios le bendiga. Hermano, la Biblia dice bendecid y no maldigáis. Y ese hermano necesita de nosotros. Cuando alguien se aparta de la iglesia, yo me lo encuentro y lo sigo saludando. Hombre, ¿qué más, mijo? ¿Cómo vas? ¿Qué hay? Hombre, hermana, ¿qué tal? Y créame que con el tiempo esas personas quieren regresar a Dios y siempre piensan, volveré a mi iglesia. Porque nunca les hemos cerrado la puerta. Por lo que yo empiezo a mirarla así, no la saludo. Esa hermana o ese hermano jamás querrá volver a la iglesia. Se irá para la otra, pero no querrá volver. Yo lo digo con tristeza. A veces nosotros nos sentimos más santos que Cristo y juzgamos y condenamos a aquel que puede estar en un momento de debilidad que usted y yo la podemos tener. A veces hasta, yo me acuerdo tanto que un día llegó, estaba yo muy nuevo en esto del ministerio pastoral y llegó un muchacho a pedirme un consejo porque tenía tentaciones con las mujeres y que no sé qué, y él era soltero y yo le pegué una regañada. Hombre, hermano, usted es carnal, hay poder en Jesús, arrepiéntase, diablo mentiroso. Pero qué horrible cuando después yo sentía lo mismo que él estaba sintiendo. Y yo dije, ay, poder. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Es que uno a veces se vuelve así. Por eso la compasión nace, es cuando yo me compadezco a alguien porque yo viví lo que él está viviendo. Y la Biblia dice que tenemos un sacerdote compasivo, que fue tentado en todo como nosotros. Yo digo, ¿verdad? Yo parezco bobito, ¿sí o no? Si Jesús, que es Dios, y dice la Biblia, fue tentado en todo y se muestra compasivo con nosotros, ¿cómo no yo debo mostrarme compasivo con los demás si yo también estoy rodeado de debilidades como cualquier ser humano? ¿Cuántos dicen amén? Si usted está en pie es por la gracia de Dios. Y si está en pie, mire que no caiga. Pero no juzgue, no asques, hermano. Y por favor, en el amor hay algo muy importante y es tener cuidado de no hablar mal de los demás. Los chismes, las murmuraciones, las críticas, el crear divisiones y peleas entre los hermanos. La Biblia dice, por eso yo, aunque hay iglesias del nombre que llaman de una forma, otra de otra, somos hermanos y yo los veo hermanos a todos. Amén. Pero no crear esas divisiones, ¿qué es que esta división? ¿Qué es que esta no sé qué? No. Y igual en nosotros, hermanos. Si nosotros estamos aquí es porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que invoca el nombre de Cristo es mi hermano también. Entonces debemos amarnos, perdonarnos, no estar con chismes, no estar con críticas ni con murmuraciones. A veces pensamos que solo el pecado es la borrachera, el adulterio, la fornicación, pero la Biblia dice 6 pecados aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies que se apresuran al mal, las manos que derraman sangre, dice, y el que pone discordia entre los hermanos. Eso es grave. No dicen todos amén, pero así es. Eso es grave. Yo poner discordia entre los hermanos. Y por último, estamos en los 4 tareas, 4 propósitos. Entonces, la iglesia existe para adorar, la iglesia existe para servir, la iglesia existe para evangelizar, la iglesia existe para tener comunión y la iglesia existe para parecerse a Cristo. Eso es discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El discipulado, el formar a la gente a la imagen de Cristo, como he venido diciendo estos días, o como dice la Biblia mejor. Eso es una tarea de la iglesia, discipular a la gente, enseñarle a la gente. Los predicadores y los pastores tenemos una gran responsabilidad y es de formar al pueblo de Dios. A veces predicamos sermones solos para que sepan que yo sí sé. Y nos encanta que nos digan, es una bomba, es un caballo. Dale por la cara, era perdón. No, es que predica y a veces sacamos unos sermones, pero no estamos edificando la iglesia. Quizás uno es más alborotado, otro brinca, pero con tal que forme la iglesia. Está bien, porque todos tenemos un método diferente, un estilo diferente. Algunos son más despelucados, otros no despelucamos tanto. Pero la idea es formar. Y cada vez que usted lee la Biblia, estudia la Biblia, la medita, la escucha, usted sepa que este libro tiene un solo fin. Y es que cada día usted se parezca más a Cristo. Ese es el fin del discipulado. Formar, no solamente informar, sino formar a la gente para que cada día se parezca a Jesús. Para que cada día procuremos ser como Él en carácter, en servicio, en amor, en lo que he venido diciéndoles estos días. Usted dirá, pastor, ¿usted no tiene otro mensajito por ahí? Sí, pero es que me parece, y le dije a Dios cuando vaya a España, Señor, quiero que me uses para el bien de tu pueblo. Y la palabra que dé, no soy el iluminado ni el profeta, no. Simplemente en estos 30 años de servir a Dios, entiendo que estas tareas debe cumplirla la iglesia. Cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Diga conmigo, gran mandamiento y gran comisión. Y eso de cada día el discipulado. Yo les decía que en la iglesia hay gente que envejece y no crece, no maduran, son los mismos resentidos, resabiados, amargados, faltos de fe. Pero eso no es, y saben Biblia, porque como decía, para todo tienen un versículo, ¿no? Y se sabe, no, es que eso lo dijo Pablo en Efesios, tal, uy, este man sí sabe. No, ¿verdad? Y hay gente que yo me la he encontrado y es que, no, eso está ya por el Apocalipsis capítulo tal, y le hablan de las bestias, de la gran bestia, de la gran ramera, y uno dice, wow, este man sabe mucho. Pero, ¿qué de lo que sabemos practicamos? Aplicamos a la vida. Este libro tan maravilloso es un libro más de práctica. Que usted practique lo que aprende de Dios en su casa, en sus relaciones. Hermano, mire, mi relación con Dios se refleja en mi relación con mis semejantes. Si usted tiene una buena relación con Dios, tendrá una buena relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas. Porque es ahí. Yo tendría un mensaje, no sé si pronto lo predico esta noche, que es el amor según Dios. Y porque tenemos que eso es lo que va a impactar este país. Eso es lo que va, la gente ha tenido religión y razos y dogmas y todo, pero lo que la gente necesita es ver a Cristo a través de nosotros. Qué bueno que hoy en este aniversario, 12 años, 12 apóstoles. Amén. Eso por 12 hay un poco de cosas, ¿cierto? Las 12 tribus, las 12.
sea un año como para decir, Dios, esta iglesia quiere darte lo mejor. Amén. Queremos adorarte. Queremos darte lo mejor de nosotros. Lo mejor en nuestro tiempo. Queremos que tú seas nuestro universo. Me gusta esa canción, que seas mi universo. Amén. Seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Quiero darte lo mejor de mi vida porque sé que tú me creaste para que te adore. Y es mi propósito en la vida adorarte, Señor. Señor, quiero amarte en extremo. Quiero también servir como tú serviste. Amén. Quiero llevar tu palabra, ser un mensajero de tu amor. Quiero ser un miembro de tu familia, Señor, amando a tu iglesia. Y quiero ser un modelo de tu carácter, Señor. Estén en pie, por favor. Esas 5 tareas, repitan conmigo: adoración, más fuerte, adoración, ministerio, evangelismo, comunión y discipulado.